Hay una cosa que nadie en el mundo espiritual se atreve a decirte, que existe una oración que funciona al revés, que mientras más sinceramente la repetis, más lejos queda lo que pediste. No porque tu fe sea débil, no porque el universo no escuche, sino porque hay algo que ocurre antes de que abras la boca que determina si lo que viene después puede manifestarse. 5 razones, documentadas en el comportamiento humano, no en la teología. Y la última es la que más va a incomodarte, porque describe exactamente lo que vos estás haciendo. Llevas tiempo orando, con sinceridad, con fe, con palabras que sentís correctas, y los resultados no llegaron, o llegaron a medias, o llegaron y desaparecieron, y en algún momento te hiciste una pregunta que nadie a tu alrededor se atrevió a responder con honestidad. ¿Por qué mis oraciones no se manifiestan? No te voy a dar una respuesta fácil. No te voy a decir que fue falta de fe. No te voy a decir que el universo tiene un plan mejor. No te voy a decir que solo necesitas pedir de otra manera. Te voy a mostrar algo mucho más específico. Las 5 razones reales por las que las oraciones no se manifiestan. Razones que no tienen que ver con cuántas veces repetiste la frase, ni con si usaste las palabras correctas, ni con si sos suficientemente espiritual. Tienen que ver con algo que ocurre antes de que abras la boca, y que determina todo lo que viene después. Y antes de terminar, te voy a dar una práctica de 3 preguntas que cambia el origen del pedido para siempre. No 10 pasos, no un ritual elaborado. 3 preguntas, antes de cada oración. Pero primero necesitas entender por qué sin esto, todo lo demás falla. La primera razón es la más común y la más invisible, porque ocurre exactamente en el momento en que crees que todo está bien. La persona se sienta, cierra los ojos y dice con toda su convicción: yo recibo prosperidad, yo soy abundante. Las oportunidades llegan a mí. Las palabras son perfectas, el tono es el correcto, la intención es genuina. Pero mientras pronuncia esas palabras, por dentro hay algo completamente diferente. Hay una voz. No grita, no interrumpe la oración, no levanta la mano para anunciarse. Simplemente está presente como un volumen bajo que nunca se apaga. Y esa voz dice: pero esto no va a funcionar para mí. Pero el dinero nunca se queda. Pero la gente como yo no llega tan lejos. Pero ya lo intenté antes y salió igual. Pero ¿quién soy yo para pedir esto? ¿Podés escucharla? ¿La reconoces? Porque hay algo que la mayoría no sabe sobre esa voz. El universo no tiene forma de distinguir entre lo que decís en voz alta y lo que ese volumen bajo transmite en silencio. El universo no es un intérprete de palabras, es un lector de estados. Y cuando las palabras dicen prosperidad y el estado dice miedo, lo que llega no es un pedido de prosperidad, es una descripción de miedo. Y el universo responde a la descripción, no a la intención. Piensa en esto de otra manera. Imagínate que tenés un amigo que viene a pedirte ayuda económica. Te mira a los ojos y te dice con aparente seguridad: necesito que me prestes plata para arrancar un negocio. Va a funcionar, pero mientras lo dice, sus manos están inquietas. Su voz tiene una fisura. Cada vez que terminas de hablar, él agrega algo nuevo para convencerte. Y en sus ojos hay algo que no es certeza, sino desesperación disfrazada de certeza. ¿Qué escuchas primero? ¿Las palabras o el estado en que está? El estado. Siempre el estado. El universo funciona exactamente igual. No analiza tu gramática espiritual. No cuenta las veces que repetiste el decreto. No mide la intensidad con la que cerraste los ojos. Lee el estado desde el que sale cada palabra. Y si ese estado contradice las palabras, el estado gana. Siempre. La solución no es aprender mejores palabras, no es encontrar el decreto perfecto, no es repetir la afirmación con más emoción.
La solución es cambiar el estado desde el que las palabras salen. Y eso no se hace de golpe. Se construye con una práctica consistente que ocurre antes de la oración, no durante. Hay algo más sobre esa voz interna que vale la pena entender. No apareció de la nada. Fue construida, bloque por bloque, a lo largo de años de mensajes recibidos antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarlos. Un padre que repetía que el dinero no alcanza nunca. Una madre que trabajaba sin parar y aún así vivía al límite. Un entorno donde prosperar era algo que les pasaba a otros, no a la gente como nosotros. Y esos mensajes, escuchados suficientes veces en la infancia, se convirtieron en la configuración de base del sistema interno, no como una creencia elegida, como la temperatura que el termostato aprendió a considerar normal. Y cuando oras desde esa configuración de base, el estado que transmites no es el de las palabras, es el de la configuración. Por eso la primera práctica real no es cambiar lo que decís, es observar desde donde lo estás diciendo, con honestidad real, sin juzgar lo que encuentras, solo observando. Porque lo que se observa con claridad puede empezar a cambiarse, y lo que se niega opera sin resistencia. Pero incluso si logras resolver esto, incluso si aprendes a orar desde el estado correcto, hay una segunda razón que bloquea la manifestación. Y esta afecta especialmente a las personas con más conciencia espiritual. No a las que recién empiezan, a las que ya llevan años en el camino. Esta segunda razón bloquea especialmente a quienes ya llevan tiempo en el camino espiritual, a los que oran todos los días, a los que aplican las técnicas, a los que estudian, leen, practican con disciplina real, y aún así, lo que reciben no se sostiene. La razón es simple, y cuando la ves con claridad, es bastante reveladora. Están pidiendo el destino sin pedir el camino. La persona ora por más dinero, por un mejor trabajo, por un negocio que funcione, por prosperidad y abundancia. Todas esas son oraciones de resultado, y no están mal en sí mismas, pero tienen una limitación fundamental que la mayoría nunca ve. Piden el fruto sin pedir la raíz. Piden la llegada sin pedir la transformación que se necesita para llegar y, sobre todo, para quedarse. ¿Qué pasa entonces? Que el resultado llega, y en meses la persona está de vuelta al mismo punto, no porque el universo le quitó lo que le dio, sino porque su estructura interna no había cambiado, y la estructura interna siempre restaura el equilibrio, siempre lleva de vuelta las cosas al lugar donde la identidad las tiene ubicadas. Hay un dato que ilustra esto con claridad brutal. Estudios sobre personas que reciben herencias inesperadas muestran que la mayoría vuelve a su nivel financiero anterior en menos de 3 años, no porque sean irresponsables, no porque tomen malas decisiones conscientemente, sino porque su identidad interna tiene un nivel de prosperidad al que siempre regresa. Como un termostato que fue configurado en una temperatura y vuelve a ella sin importar cuánto lo forzaste a subir. Podés calentar la habitación con un calefactor externo durante horas, pero cuando el calefactor se apaga, el termostato lleva todo de vuelta a la temperatura que conoce. Esa temperatura no es el resultado de lo que pediste. Es el resultado de quien crees que sos. Y ese termostato no se cambia con afirmaciones, no se cambia con visualizaciones, no se cambia con más oraciones de resultado. Se cambia cuando el pedido incluye la transformación interna. Cuando la oración no solo pide que quiero tener, sino en quien necesito convertirme para sostenerlo. Pensa en la diferencia entre estas dos oraciones. La primera dice, yo quiero más dinero, que fluya hacia mí, que abunde en mi vida. La segunda dice, yo me convierto en alguien cuya estructura interna sostiene el crecimiento. Me transformo en la persona capaz de administrar con claridad, de decidir desde la certeza, de no sabotear lo que construye.
No solo pido el resultado, pido también la madurez, la disciplina y la identidad para mantenerlo. ¿Cuál de esas dos oraciones solo pide y cuál también declara en quién está convirtiéndose? La primera pide, la segunda demuestra que el proceso ya empezó. Y el universo responde con mucha más potencia a quien demuestra que a quien solo pide. Hay una manera muy concreta de ver si tus oraciones son de resultado o de identidad. Piensa en el último objetivo importante que oraste por recibir. Ahora, hácete esta pregunta. Si lo recibieras mañana mismo, sin ningún cambio interno previo, ¿podrías mantenerlo? No el día del recibo, 6 meses después. Si la respuesta honesta es que no sabes, o que probablemente no, entonces hay trabajo de identidad que hacer antes de que el resultado llegue. No para merecer el resultado, para poder sostenerlo cuando llegue. Y esa es la diferencia fundamental entre pedir prosperidad y convertirse en alguien próspero. Uno es un evento, el otro es una identidad. Los eventos pasan, las identidades permanecen, y la prosperidad duradera no entra a tu vida como evento, entra como consecuencia de tu identidad. La oración más completa no es la que usa más palabras, es la que incluye la transformación. No la que pide solo el destino, sino la que también declara el camino. Pero hay una tercera razón que es la que más incomoda, porque para verla necesitas mirarte con una honestidad que la mayoría prefiere evitar. Esta razón requiere mirarte con una honestidad que puede incomodar. La persona ora cada mañana, con disciplina, con sinceridad, con constancia, y luego, durante el resto del día, habla como si el pedido nunca hubiera ocurrido. Ora por prosperidad, y luego dice, el dinero nunca me alcanza. Ora por crecimiento, y luego dice, yo soy pésimo administrando. Ora por claridad y dirección, y luego dice, nunca me sale nada bien. Ora por abundancia, y luego dice, la vida siempre me pone obstáculos. ¿Lo ves? La oración creó una dirección, y el resto del día cancelo esa dirección. Frase por frase, conversación por conversación. El universo no escucha solo el momento de la oración. Observa el patrón completo, y el patrón de lo que confirmas con tu vida diaria es mucho más poderoso que el momento aislado del pedido. Pensa en los números. 5 minutos de oración de abundancia cada mañana versus 14 horas de discurso de escasez durante el día. ¿Cuál de las dos señales llega con más fuerza y con más consistencia? La oración es sincera, y el daño que le sigue también lo es. No se trata de vivir en negación. No se trata de pretender que todo está perfecto cuando no lo está. No se trata de fingir que no hay problemas cuando hay problemas reales. Se trata de no convertir las dificultades en identidad. Hay una diferencia enorme, aunque las palabras parezcan similares, entre decir, hoy fue un día difícil, y decir, mi vida siempre es un caos. La primera frase describe una circunstancia. La segunda construye una identidad. Una circunstancia es temporal. Una identidad es el lente a través del cual el universo te lee. Y la identidad que construís con tus palabras diarias es exactamente la que el universo confirma, palabra por palabra, día por día, sin descanso y sin excepciones. Hay un ejercicio muy simple que revela con claridad este patrón. Durante los próximos 3 días, presta atención a lo que decís sobre dinero, sobre crecimiento, sobre tus capacidades, sobre lo que mereces. No para juzgarte, solo para observar. Cuenta cuántas veces dices algo que confirma la escasez y cuántas veces dices algo que confirma la abundancia. No las oraciones de la mañana, las frases del día, las que salen sin pensar, las que decís mientras conduces, las que piensas mientras pagas las cuentas, las que pronuncias cuando algo no sale como esperabas.
Ese conteo es tu mapa real de lo que el universo recibe de vos a lo largo del día. Y cuando ves ese mapa con claridad, ya no podés pretender que 5 minutos de oración alcanza para compensar horas de discurso contrario. No porque la oración no tenga valor, sino porque el patrón completo habla más fuerte que el momento aislado. El universo no escucha las oraciones de la mañana y luego descansa. Está atento al patrón completo, y el patrón habla más fuerte que cualquier decreto que hayas pronunciado hoy. Pero hay algo que ocurre en los momentos de crisis que destruye todo lo anterior. Y si alguna vez oraste desde la desesperación más absoluta, desde la sensación de que si no llegaba algo pronto todo iba a colapsar, ya sabes de qué hablo. Esta cuarta razón explica algo que mucha gente experimenta, pero nunca termina de entender. Hay momentos en que la necesidad es tan grande, tan real, tan presente en cada parte del cuerpo, que la oración sale completamente cargada de urgencia, de desesperación, de la sensación de que si no llega pronto, todo va a colapsar. Y esa urgencia, aunque es completamente humana y completamente comprensible, produce un tipo de pedido que el universo lee de una manera muy específica. Lo lee como confirmación de que la persona está en crisis. Y responde a la crisis, no al pedido que está envuelto dentro de la crisis. Imagínate algo muy concreto. Es la 1 de la madrugada. Las cuentas vencen mañana. No hay dinero suficiente. La presión es real y física y presente. Y la oración sale así. Por favor, necesito que llegue algo ya. No puedo más. Estoy al límite. No sé qué voy a hacer si esto no cambia. Esa oración es absolutamente sincera. Nace de un dolor real y tiene toda la intensidad emocional que la mayoría cree que hace una oración más poderosa. Pero lo que le está describiendo al universo no es un destino al que quiere llegar. Es el estado en que está. Es la crisis desde la que está emitiendo. Y el universo responde al estado de crisis. La urgencia no amplifica el pedido, lo distorsiona, lo convierte en una señal de alarma, y las señales de alarma no atraen prosperidad. Confirman la situación de quien las emite. Hay una distinción que cambia completamente cómo entiendes la urgencia. La urgencia dice, esto tiene que resolverse ahora, o todo se derrumba. La certeza dice, hay un camino aunque todavía no lo vea completo. La urgencia cierra el campo de visión, la certeza lo amplia. Y aquí está algo que la neurociencia confirma. Cuando el sistema nervioso está en modo de amenaza, el cerebro literalmente filtra la realidad de una manera diferente. Ve obstáculos que no existen, ignora oportunidades que están frente a él. Toma decisiones desde el miedo que habría evitado desde la claridad. Eso no es debilidad, es biología. El problema es que orar en ese estado es como intentar escuchar una conversación en el medio de una alarma de incendio. El mensaje puede ser correcto, pero el ruido de fondo impide que llegue. Por eso los 2 minutos de respiración antes de orar no son un ritual espiritual decorativo. Son una intervención real. Reducen el ruido interno, amplían el acceso a la claridad y hacen que el pedido pueda salir desde un lugar completamente diferente. Ahora, la parte importante. La necesidad no tiene que desaparecer para que el pedido cambie. Las cuentas siguen venciendo mañana. La situación sigue siendo real, pero el pedido puede hacerse desde la certeza, desde la claridad de quien sabe que hay un camino, aunque todavía no sepa exactamente cuál es. Desde la disposición de quien está listo para moverse hacia la solución en cuanto aparezca. No desde el pánico de quien siente que si no llega en los próximos 10 minutos, todo termina. La necesidad real puede ser urgente, pero el pedido puede hacerse desde la certeza. Y la certeza, incluso en medio de la crisis, es algo que se puede construir.
con 2 minutos de respiración intencional, con la decisión de reducir el ruido interno antes de abrir la boca, con la disposición de cambiar el punto de partida aunque las circunstancias sigan igual. Y la quinta razón, la última, es la que más va a sorprenderte, porque parece completamente contradictoria. Y cuando la entiendas, vas a identificar exactamente cuándo y cómo la estuviste practicando sin saberlo. ¿Cómo puede alguien pedir algo y al mismo tiempo no estar dispuesto a recibirlo? Parece imposible. Parece que alguien que ora con sinceridad y constancia obviamente quiere recibir lo que pide. Pero ocurre más seguido de lo que parece, y ocurre de una manera muy específica. La persona desea genuinamente prosperar, ora con sinceridad total, hace todo lo que aprendió que hay que hacer, pero dentro de ella opera un sistema de creencias que fue construido mucho antes de que pudiera elegirlas. Un sistema heredado de la familia, del entorno, de los mensajes recibidos durante años en la infancia y la adolescencia. Y ese sistema dice cosas como: en mi familia nadie llegó lejos. Si prospero demasiado, me voy a alejar de los míos. La gente que tiene mucho dinero es diferente a nosotros. Si crezco mucho, me van a criticar, me van a envidiar, me van a señalar. Si me destaco, voy a perder la aceptación del grupo que me importa. Es más seguro quedarme donde estoy que arriesgar lo que ya tengo. Cada una de esas creencias, si la miras individualmente, tiene algo de amor adentro. El amor de no querer separarse de los suyos. El amor de no querer volverse alguien diferente a quien siempre fue. El amor de no querer perder los vínculos que le dan identidad y pertenencia. Pero ese amor, cuando no es observado con claridad y elegido conscientemente, actúa como un freno automático, como un sistema de defensa que se activa justo cuando el resultado empieza a acercarse. La persona estaba avanzando. Las cosas empezaban a funcionar. El siguiente nivel era visible. Y algo, sin anunciarse, sin pedir permiso, activó el mecanismo de freno. Una decisión tomada sin pensar demasiado. Una oportunidad rechazada por una razón que sonaba lógica, pero en realidad era protección. Un sabotaje silencioso que desde afuera parece mala suerte, pero desde adentro es perfecta coherencia con lo que la identidad cree que merece. Justo cuando el resultado empieza a acercarse, algo frena. No es debilidad. No es falta de fe. Es un sistema de protección que cree que prosperar va a costar algo que valoraste más que el crecimiento. Tu identidad dentro del grupo, tu pertenencia a lo conocido, tu lugar seguro en lo familiar. Y ese sistema actúa antes de que seas consciente de él. Hay algo que quiero que entiendas sobre estas creencias bloqueadoras. No son tus enemigas. Son guardianes que en algún momento de tu historia tuvieron sentido. Cuando eras chico y dependías completamente de la aceptación de tu familia y tu entorno para sobrevivir emocional y materialmente, esas creencias te protegían. Te decían dónde estaban los límites seguros. Te mostraban cómo pertenecer. Te aseguraban que no serías expulsado del grupo que necesitabas para existir. El problema es que esas creencias se quedaron operando mucho después de que el contexto que las generó desapareció. Seguiste creciendo. Tu capacidad de sostenerte a vos mismo siguió desarrollándose. Tu círculo se amplió, pero las creencias siguieron operando como si fueras el chico de 8 años que necesitaba la aprobación de todos para sentirse seguro. Y cuando oras por prosperidad desde esa configuración de base, hay una parte de vos que genuinamente quiere prosperar y otra parte que genuinamente tiene miedo de lo que eso podría costar. Y ese conflicto interno es exactamente lo que la oración transmite. No como falla, como información honesta sobre dónde estás en este momento. Y esa información, una vez vista con claridad, es el punto de partida para algo diferente. La oración que corrige esto no es más afirmación,
es más honestidad. Es sentarse con estas preguntas y responderlas con la verdad que aparece, no con la que querés que esté ahí, que me costaría emocionalmente recibir lo que pido. Hay algo que temo perder si llego a donde quiero llegar. ¿Hay alguna identidad que mantengo para seguir perteneciendo a algo o a alguien? ¿Existe algún nivel de prosperidad donde empiezo a sentirme diferente a los míos? ¿Hay alguna parte de mí que cree que no debería prosperar más allá de cierto punto? Esas preguntas no son agradables, pero las respuestas son exactamente lo que necesitas trabajar antes de que la oración pueda manifestarse de forma sostenida. Porque lo que se ve con claridad puede ser elegido conscientemente, y lo que no se ve opera en automático. Y mientras opera en automático, determina los resultados sin que lo notes. Estas son las 5 razones, las 5 formas en que una oración sincera puede bloquearse antes de llegar, no por falta de fe, por falta de alineación entre lo que decís, lo que sentís, lo que vivís y lo que crees que mereces. Y ahora que sabes que lo bloquea, lo que viene es lo que cambia el origen del pedido. Antes de llegar a las 3 preguntas finales, quiero que te quedes con algo que resume todo lo que acabas de escuchar sobre las 5 razones. Cada una de ellas describe un nivel diferente del mismo problema. El estado que contradice las palabras es el nivel más superficial. El resultado pedido sin la transformación es el nivel de la estructura de identidad. El pedido que no tiene continuidad en la vida es el nivel de la coherencia cotidiana. La urgencia que distorsiona el pedido es el nivel del sistema nervioso. Y la no disposición a recibir es el nivel más profundo de todos. Las lealtades invisibles que protegen lo conocido. 5 niveles. 5 formas en que la misma intención sincera puede bloquearse antes de llegar. Y la razón por la que este video existe es porque casi nadie en el mundo espiritual habla de todos estos niveles juntos. La mayoría elige uno y lo profundiza. El estado interno, las afirmaciones, la fe, la acción. Pero el problema real no es que falta uno de esos elementos. El problema es que están desconectados. Que una persona puede tener un estado interno relativamente bueno, pero una vida cotidiana que lo contradice. Puede tener fe genuina, pero creencias invisibles que bloquean la recepción. Puede tener claridad de propósito, pero urgencia emocional que distorsiona el pedido. La alineación entre todos esos niveles es lo que produce manifestación sostenida. No la perfección en uno de ellos, la coherencia progresiva entre todos. Y esa coherencia no se construye de golpe. Se construye con una práctica consistente. Una decisión más clara hoy que ayer. Un momento de honestidad sobre desde dónde estás operando. Una acción pequeña que demuestra que lo que pediste está siendo respaldado por cómo vives. Eso es todo. No un gran cambio dramático de una vez. Pequeñas coherencias acumuladas que van construyendo, día a día, la identidad de alguien cuyo pedido puede ser respondido. Porque al final de todo, la oración más poderosa no es la que usa las palabras más perfectas. No es la que dura más tiempo. No es la que se hace con más emoción. Es la que nace de una persona cuyo estado interno, cuyas palabras cotidianas, cuya vida real y cuyas creencias profundas están apuntando en la misma dirección que lo que pide. Cuando eso ocurre, el universo no tiene que interpretar, solo tiene que confirmar lo que ya está presente. Antes de cada oración, hay 3 preguntas. No como ritual, como diagnóstico, como el chequeo que haces antes de arrancar un motor para asegurarte de que todo lo que entra al sistema llega limpio. No garantizan resultados instantáneos, pero garantizan que el pedido sale del lugar correcto. La primera pregunta es la más importante de las 3. ¿Desde qué estado estoy orando ahora? ¿Desde la urgencia o desde la claridad?
desde el pánico de quien necesita que algo llegue ya, o desde la certeza de quien sabe que hay un camino. Si la respuesta honesta es urgencia, el pedido va a salir distorsionado. No importa cuán perfectas sean las palabras, no importa cuántas veces hayas practicado el decreto. El estado contamina todo lo que sale de él. Entonces, antes de pedir, hace esto. Tómate 2 minutos. Solo 2. Respira con intención 3 veces completas. No tenés que alcanzar la paz perfecta. No tenés que resolver la situación que genera la urgencia. Solo reduce el ruido lo suficiente para que el pedido pueda salir de un lugar un poco más limpio. Y mientras lo haces, di en silencio. Me detengo, salgo del ruido. Me posiciono desde la claridad antes de pedir. Ese simple acto de detenerse antes de hablar ya cambia el estado desde el que el pedido sale. La segunda pregunta. ¿Estoy pidiendo solo el resultado o también la transformación? ¿Estoy pidiendo el fruto o también la raíz? ¿El destino o también el camino? Si estás pidiendo solo el resultado, agrega esta frase a tu oración. Y pido también convertirme en la persona capaz de sostener lo que recibo. Esas palabras no son decoración espiritual. Cambian completamente el tipo de pedido que estás haciendo. Desplazan la pregunta de cómo atraigo más a cómo me convierto en alguien que puede sostener más. Y esa diferencia es la que separa a las personas que acumulan de las que acumulan y vuelven al mismo nivel. La tercera pregunta. ¿Cómo voy a vivir el resto de este día de manera coherente con lo que acabo de pedir? No 10 acciones. No una lista de compromisos que sobrecarga y paraliza. Una sola acción, la más pequeña y más concreta que puedas identificar, y comprométete a hacerla antes de que el día termine. Porque la oración crea la dirección, pero la acción es lo que le demuestra al universo que la dirección es real. La oración sin acción coherente es una intención sin respaldo. El universo observa el respaldo. Una acción pequeña tomada con coherencia después de la oración vale más que 10 oraciones sin ninguna acción que las respalde. 3 preguntas. Antes de cada oración, ¿desde qué estado pedís? Si pedís solo el resultado o también la transformación, ¿qué acción concreta respalda ese pedido hoy? Cuando el origen del pedido cambia, cuando la alineación entre lo que decís, lo que sentís, lo que vivís y lo que crees que mereces empieza a construirse. Todo lo que viene después tiene la posibilidad de ser diferente. Hay una pregunta que quiero dejarte antes del cierre. Si alguien que te observa desde afuera, alguien que escuchara todas tus conversaciones, que vería todas tus decisiones, que leería todos tus pensamientos durante el próximo mes, tuviera que describir el tipo de vida que esa persona espera tener basándose en lo que observa, ¿qué diría? No basándose en tus intenciones, basándose en tus patrones, en lo que decís sobre el dinero cuando nadie te está evaluando, en las decisiones que tomas cuando la presión aumenta, en las oportunidades que aceptas y las que rechazas, en el estado desde el que empiezas cada día. Esa descripción, esa que nace de observar los patrones y no las intenciones, es lo que el universo recibe de vos todos los días. No lo que quisiste comunicar, lo que comunicaste. Y la buena noticia es que los patrones pueden cambiar, no de golpe, no con un decreto mágico que lo resuelve todo, con decisión repetida, con coherencia acumulada, con la práctica diaria de las 3 preguntas que van a transformar el origen de cada pedido que hagas desde hoy. Hay una última cosa que quiero que te lleves de este video. Una sola frase que sintetiza todo lo que acabas de escuchar. La oración no es el momento en que le pedís algo al universo. Es el momento en que le mostras quién sos. El estado desde el que pedís le dice qué tipo de persona sos en este momento. Las palabras que usas le dicen qué tipo de vida crees que mereces.
Las acciones que tomas durante el día le dicen si realmente crees en lo que pediste. Y las creencias que operan en silencio le dicen si estás dispuesto a recibir lo que decís que querés. El universo no responde a la oración aislada. Responde al conjunto, al estado, a las palabras, a la vida diaria, a las creencias que operan por debajo de todo eso. Y cuando todo eso empieza a apuntar en la misma dirección, la manifestación no es un milagro, es una consecuencia. La oración no cambia las circunstancias. Cambia quién sos antes de que las circunstancias cambien. El universo no distingue entre lo que intentas ser y lo que actualmente sos en los patrones que repites. Responde a los patrones, y los patrones son el resultado de las decisiones acumuladas. Cada vez que oras desde la claridad en lugar de la urgencia, estás construyendo un patrón diferente. Cada vez que incluyes la transformación en tu pedido además del resultado, estás enviando una señal diferente. Cada vez que el resto del día es coherente con lo que declaraste en la mañana, estás demostrando que el pedido es real. Cada vez que miras con honestidad las creencias que podrían estar bloqueando la recepción, estás desactivando el mecanismo de sabotaje. Esas 4 coherencias juntas crean algo que ninguna afirmación sola puede crear. Crean la identidad de alguien cuya oración puede ser respondida. Y cuando vos cambiás, cuando tu estado cambia, cuando tu identidad cambia, cuando tus palabras cotidianas empiezan a estar alineadas con lo que pediste, las circunstancias no tienen otra opción. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo ver algo que no habías visto antes, escribí "lo recibo" en los comentarios. No como ritual, como la primera señal de que algo en tu estado ya está cambiando. Si quieres ir más profundo en este tema, este canal tiene una serie completa sobre la manera en que la abundancia te observa pedir y el código exacto para construir el estado desde el que las oraciones pueden manifestarse. Empieza por el primer episodio. Y si querés el PDF con las 3 preguntas y el protocolo de 21 días para practicar cada mañana, escribí la palabra "manifiesta" en los comentarios. Te lo envío. Bienvenido a Aurum.